El Supremo y los alquileres turísticos. Después de haber deliberado y considerado detenidamente esta cuestión de los alquileres de pisos turísticos, los jueces del Tribunal Supremo han considerado muy acertadamente, a mi juicio, que tiene que haber un acuerdo por parte de las comunidades de vecinos de cada edificio en España para que, si hay una mayoría de 3/5 que consideran que no debe haber pisos turísticos o alquileres turísticos en sus bloques, pues que lo hagan constar en el acta correspondiente de la reunión de comunidad de vecinos, para de esa forma, sobre todo, intentar conseguir que haya una paz y una tranquilidad en el edificio, que no haya continuamente jaleos, barullos, ruidos de todo tipo, etcétera, porque es verdad que generalmente los pisos turísticos provocan este tipo de situaciones, de ruidos a cualquier hora del día y de la noche, de gritos, de risas, de música alta, etcétera. Y esto perturba la tranquilidad de los vecinos. Peinado podrá seguir investigando a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Me parece lógico porque efectivamente los contratos firmados por Barrabás con Begoña Gómez y también la posible implicación o no del presidente Pedro Sánchez, además de la propia Begoña Gómez, tienen que ser investigados y realmente también puede haber otras cuestiones relacionadas con la Universidad Complutense, probablemente que sí tienen que ser investigadas. Otra cuestión es lo relativo a las líneas aéreas, que parece ser que ha quedado fuera del caso por decisión de la Audiencia Nacional, pero al final se ha acotado un poco el caso de Doña Gómez, pero sigue siendo investigada. En ese aspecto, la justicia debe ser igual para todos, sea quien sea la persona, y esto pues es lo lógico, por supuesto sin perjuicio de la posible o de la real presunción de inocencia, que eso es algo obvio que tiene Begoña Gómez mientras no se demuestre lo contrario. España como país es tolerante y está a favor de la paz. Así lo señala también el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, diciendo que España es un país de tolerancia, en efecto, y por lo tanto es un país que busca la paz en todo el mundo y por supuesto también en Israel, en Gaza, en Líbano, etcétera. En ese sentido, Álvarez reitera su petición en el sentido de que llegue el final ya de esta guerra sin sentido, que es la que se está produciendo en Oriente Medio, porque está causando muchísimas muertes de personas civiles absolutamente inocentes. De hecho, ya se contabilizan más de 42.000 muertos de gazatíes y de otros también, de ciudadanos del Líbano, etcétera. En ese sentido, todo esto es un despropósito porque se puede luchar contra la maldad humana, pero de otras formas proporcionadas y no de esta manera que está matando pues, a mucha gente y destruyendo. Las marcas blancas están teniendo un éxito muy considerable entre los compradores españoles, pero también hay que decir que aunque sean algo más baratas las marcas blancas que las marcas auténticas, hay un aspecto que mucha gente no quiere considerar o no quiere aceptar, pero que es real y que es algo cierto, y es que las marcas auténticas tienen bastante más calidad que las marcas blancas. En ese sentido, es verdad que la gente puede optar por lo que quiera, marcas blancas o marcas auténticas, pero esa es la auténtica realidad. No se puede disfrazar la realidad. Es verdad que la inflación está subiendo los precios de los alimentos y de otros muchos productos y mucha gente no tiene otra opción que recurrir a las marcas blancas. Eso es cierto también, pero hay que ser consciente de que la calidad de los productos alimenticios de las marcas auténticas es bastante mejor que la de las marcas blancas. Lo que sucede es que al final son todo alimentos y realmente pues sirven para poder vivir, para poder alimentarse, pero esa es la auténtica realidad. Verdad y apariencia. Vivimos en la sociedad de la apariencia donde todo parece muy bonito, donde todo es bello, todo es magnífico, todo es muy agradable, pero la vida también tiene sufrimiento, dolor, problemas, destrucción, existe la muerte, existen las enfermedades, o sea que no todo es de una apariencia espectacularmente bella, lamentablemente, habría que decir, claro está. En ese sentido, aun reconociendo las muchas bondades de la vida, de la existencia, algo que es indudable, también es cierto que conviene decir siempre la verdad. Y si no se quiere decir algo que no sea cierto, pues no decirlo. Pero lo que no se debe es nunca engañar a los demás con falsas ideas, con bulos y con cosas que simplemente son inventadas sobre determinadas cuestiones, personas, etcétera. Y por desgracia eso es bastante habitual que suceda, porque no hay que olvidar que existe la maldad humana y eso es un hecho cierto y demostrado.
y probado, además, por distintos filósofos. Realidad y suposición. Ciertamente, a la hora de hablar de cualquier asunto, de cualquier tema, pues hay que basarse en datos reales, no en simples suposiciones para decir algo, por ejemplo, en relación con alguna crítica respecto a alguna persona, respecto a un hecho, a un dato. Realmente es muy frecuente que mucha gente hable de los demás sin saber nada, simplemente con suposiciones que son falsas y que perjudican la imagen de las otras personas. Por tanto, habría que ser muy cuidadosos en ese sentido y ante datos contrastados sí se puede dar una opinión, pero si no hay datos contrastados y verificados, todo lo demás son ideas gratuitas que se dicen sobre los demás o sobre determinadas cuestiones sin tener datos efectivos y reales que demuestren que eso que se dice responde pues a la verdad. Y la verdad es lo fundamental en el ámbito del conocimiento, de la opinión, en todos los ámbitos en los que se expresan ideas.